Hermanos, les saludo a los que aún no he saludado, los que se han ido incorporando, deseando que el Señor sea bendiciendo cada uno de sus vidas. Y agradecer a Dios por este hermoso día que nos concede el día de hoy, este día soleado. Ayer teníamos vientos, lluvia, y hoy tenemos este día primaveral que el Señor nos regala. Y que nos da más energía. Nuestro estado anímico parece que se levantara cuando vemos este sol radiante que el Señor nos entrega en este día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, el capítulo 6, donde durante todo este mes hemos estado reflexionando en esta palabra. Juan 6, del versículo 60 al 69, en la que le vamos a dar lectura. Lo leo en el nombre del Señor. Palabra de vida eterna. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro para ir en oración. Buen Padre Celestial, Señor, le damos las gracias una vez más, Señor, por nuestras vidas. Padre Celestial, en este momento, al exhortar tu palabra, Señor, para reflexionarla, Señor bendito, le pedimos su dirección, Padre Celestial, que usted nos sea acompañando, guiando, Señor, abriendo nuestros entendimientos, que también podamos tener un corazón disponible, Señor, para recibirla. Padre bendito, te pedimos que usted sea hablando, Señor, a nuestras vidas. Padre Celestial, sabiendo que siempre son de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, dejamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Muchas personas contratan un seguro de vida para que le cubran en un caso ya sea de un accidente, de un robo o un incendio. Para nosotros los cristianos, nuestro mejor seguro de vida es Cristo. Él es el que nos, en nuestro pasaporte al Padre. Lo más lindo y lo mejor es que es un pasaporte gratis, porque el Señor Jesucristo ya pagó en su maravillosa obra en el Calvario. Él nos concede este regalo de vida eterna. Y en el Evangelio que hoy trae, que es la parte final del mensaje del pan de vida, como les decía, de lo que nos han estado compartiendo pastores y hermanos en domingos atrás, durante este mes, se trata de la discusión de los discípulos entre sí y con Jesús, y de la conversación de Jesús con Simón Pedro. Nos muestra las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús, un compromiso firme con el Señor.
Y hoy nos habla de la vida eterna, esta palabra. Eterna significa algo de la eternidad, algo que perdure para siempre, algo que dure para siempre, que siempre va a ser, nunca va a acabar. Y en la lectura del Evangelio que se ha leído, discípulos y oyentes se quejaban y murmuraban, diciendo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y en los versículos anteriores, el mensaje que nos entregó el domingo pasado nuestro hermano Benedicto, recordamos que Jesús era el pan de vida, es decir, el pan espiritual, que era tan necesario de alimentarse de ese pan, de alimentarse de su carne y beber de su sangre para permanecer en Cristo y alcanzar así la vida eterna. Sin embargo, la multitud solo quería pan para satisfacer las necesidades del cuerpo, rechazando el pan de vida para el alma. Incluso quisieron ellos forzar a Jesús para que se adaptara a sus expectativas religiosas, políticas. Cuando vieron que no estaba dispuesto a complacerle lo que ellos querían, lo rechazaron. A pesar de todas las evidencias que había presentado ante ellos, todo lo que ellos habían conocido a nuestro Señor, en el caminar con ellos, se negaron a creer en Él como el Hijo de Dios, enviando a este mundo, que fue enviado a este mundo. Nos preguntamos hasta qué punto lograron entender lo que Jesús le había enseñado. Es evidente que muchos de ellos interpretaron las palabras de Jesús en forma literal. Por lo tanto, no lograron entenderlas totalmente. Si volvemos más atrás en los versículos 41 y 42 de este mismo capítulo, los judíos y sus líderes en general se mostraban hostiles. Desde un principio habían estado murmurando contra Jesús y le despreciaron. Para los discípulos también sentían que la palabra de Jesús era muy dura, muy difícil de escuchar, de entender. Por esa razón, algunos de sus seguidores se volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con el Señor. Parecían disgustados, defraudados, hasta ofendidos. Pero el problema no era la enseñanza de Jesús, sino que la rebeldía que había en el corazón del pueblo, en el corazón de quienes escuchaban al Señor, de quienes el Señor les enseñaba. Había una rebeldía y una dureza en sus corazones. Incredulidad de creer en la cruz como el único medio para la salvación del pecador. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Acaso se sienten ofendidos con la verdad de la palabra? ¿Y qué pasaría con su ascensión? Es decir, ¿qué pasaría si lo vieran ascender al cielo donde anteriormente el Señor estaba o pertenecía? Con esto le estaba indicando cuál sería el siguiente paso que vendría después de su muerte, que sería la resurrección y su regreso al cielo con el Padre, que sería la obra completa de Cristo, la cruz, la resurrección
y la ascensión al cielo. Y no solo su muerte, sino también la glorificación, su glorificación del Señor. Al vencer la muerte, fue victorioso. Después de que muchos de sus seguidores le dieron la espalda, en el versículo 67, Jesús dijo a los 12, ¿creéis acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Acaso me quieren dejar solo? Le hablaba a sus discípulos. A partir de aquí, Jesús se vuelve hacia sus 12 apóstoles. Ellos habían pasado mucho tiempo con Jesús. Habían tenido muchas más oportunidades de conocer sus milagros, sus enseñanzas en el caminar con Él. ¿Qué harían? La decisión era de ellos. ¿Seguirle o abandonarle? Jesús no retiene a nadie contra su voluntad. Eran libres de escoger su camino. Y esta pregunta que nuestro Señor Jesús le hace a sus discípulos, a los apóstoles, nos recuerda el libre albedrío del hombre de escoger su propio camino, el camino del bien o el camino de la perdición. Y es muy parecida a lo que Josué hizo con el pueblo de Israel en la lectura que ya leímos anteriormente del Antiguo Testamento en Josué 24. Josué, el gran líder, ya ha terminado su periodo, su etapa, al cumplir el rol que el Señor le había dado de guiar el pueblo de Josué. Sabemos que él fue el que sucedió a Moisés. Se despide y al terminar ya su periodo de guiar al pueblo, teniendo a Dios como centro de acción en este peregrinaje que hicieron los pueblos de Israel. Josué reúne a todas las tribus en una ceremonia para renovar el pacto. Y Dios habla al pueblo a través de Josué, haciendo un recorrido histórico de todo lo que habían vivido, lo que había vivido el pueblo de Israel, desde Abraham hasta la liberación del pueblo de Egipto, hasta la liberación de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios les enseñó todo ese periodo, cómo Dios les acompañó, les guió, les iluminó en ese caminar en el desierto. Y recordando que en el pasado, le decía Josué, sus padres servían a dioses ajenos, a dioses paganos. Ahora tienen la libertad de elegir. Es tiempo de tomar una decisión. ¿A quién van a servir? ¿A quién van a adorar? ¿A dioses paganos? ¿O al Dios verdadero que les ha acompañado, que le ha bendecido a lo largo del tiempo? Y Josué, ya avanzando más adelante en el versículo 15, hace una afirmación. Les dice, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, yo y mi familia serviremos a Jehová, al Dios verdadero, al Dios supremo, soberano, digno de adorar. Si ustedes le dicen, ¿adoran a este Dios? Porque el pueblo reconoció que era el Dios verdadero, quien le había ayudado, quien le había acompañado.
Si ustedes adoran a este Dios verdadero, que sea de verdad, que sea de corazón, y no solo de palabras, sino con hechos. Esta es la misma pregunta que Jesucristo le hace a sus discípulos. Y hoy también nos pregunta a nosotros, me pregunta a mí, le pregunta a usted. ¿A qué Dios adoramos? ¿A qué Dios estamos dispuestos a servirle? ¿A qué Dios estamos dispuestos a seguir sirviendo? ¿Al Dios de amor, de misericordia? A despojarnos de lo que muchas veces nos aparta del Señor. ¿Tenemos la seguridad nosotros de alcanzar la vida eterna que nos ofrece el Señor? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, aunque sea dura, aunque no duela? Se dice que la palabra del Señor es dura porque nos confronta. Es decir, nos deja al desnudo, porque el Señor es transparente en su palabra y nos conoce. ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, aunque sea dura, cuando nos hablan con la verdad? Y sabemos que la verdad es Cristo. Hermanos, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy en día nosotros tenemos un gran compromiso. Hoy en día nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y el compromiso lo hemos hecho con el Señor, de seguir sirviéndolo, de seguir entregando nuestra vida, nuestro tiempo a Él, en gratitud de todo lo que Él ha hecho hasta aquí con nosotros, porque nos ha bendecido, nos ha guiado, nos ha protegido, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, donde hay mucha incredulidad. Hoy en día es muy difícil que el ser humano vuelva al Señor. Hay mucha incredulidad en este tiempo, donde muchos toman el camino, quizás el camino más fácil, pero el camino que también nos lleva a la perdición. Recibamos el consejo de la palabra del Dios vivo, del Dios real. Aprendamos a escucharle lo que Él quiere para nuestra vida, lo que Él nos quiere hablar, porque Él es nuestro guía, en nuestro caminar. Y aprendamos como el apóstol Pablo. Él aprendió a escuchar a Dios. Que el Señor tomara control de su palabra, de su vida. Reconociendo que el Señor hizo una maravillosa obra en él. Para bendecirle. De la misma forma, de la misma manera, Dios opera en la vida del que le busca. A través de la oración, en la búsqueda íntima y personal con el Señor. Quizá muchas veces nos cuesta buscar al Señor. Quizá muchas veces nos cuesta orar. Nos cuesta apartar ese tiempo al Señor. Y en este último tiempo hemos estado en los momentos de intercesión a las 22 horas en la noche, que ha sido de bendición para nuestras vidas, los que se han sumado a ello. Y hemos estado orando por cada una de las vidas de nuestra hermandad, de las familias,
de nuestros vecinos, de nuestras comunidades, de quienes necesitan del Señor. Hay una gran lista. Y son momentos hermosos. Si usted se siente de muchas veces solo, únase a ese momento, porque estamos cada uno en nuestros hogares, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Porque ahí vamos a estar en comunión, el uno con el otro y con el Padre Celestial. Y respondámosle al Señor como Simón Pedro, como lo hizo él. Reconocemos como el Hijo del Dios viviente, que nos entrega palabra de vida eterna. Las enseñanzas y milagros de Jesús dejaron a sus oyentes con una decisión: creer y seguir a Jesús, o seguir a la multitud en sus diferentes caminos. Hoy no es diferente. Pocos practican la fe y se abren realmente, verdaderamente, a la guía del Espíritu Santo. Cuando tiene que muchas veces tomar una decisión. Y qué acertada fue la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes el mensaje de vida eterna. Cierto es el verdadero que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, con seguridad, el Señor nos dará esa fuerza para soportar los desacuerdos, todo lo que puede venir. Y nos dará la fuerza para seguir nuestras convicciones, confiando en que el Señor está con nosotros. El Señor estará con nosotras para iluminar nuestras decisiones y la gracia para llevarla a cabo. ¿O alguno de nosotros ha tomado recientemente una decisión que le coloca entre los seguidores de Jesús? Seguir al Señor en obediencia es la invitación que nos hace el Señor, sin mirar atrás. Seguir a Cristo por convicción y no solamente por emoción. La fe que tenemos en Él nos permite seguir caminando, porque el Señor no falla, Él está ahí, junto a nosotros, guiándonos. Él siempre está ahí para guiarnos. Él nos puede ayudar para dejar todas nuestras, lo que nos aparta del Señor, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. El mirar o volver atrás también tiene sus consecuencias y nos lleva al camino de la perdición. La palabra del Señor es dura porque nos confronta, nos acusa, decíamos. Mientras más directa sea, recibámoslo con mayor aprecio, hermanos. Porque solamente el Señor nos quiere bendecir, quiere ordenar nuestra vida, quiere que seamos verdaderos seguidores de Cristo, que busquemos la verdad para alcanzar lo que el Señor nos ofrece, que es la vida eterna. Seguir colocando nuestra mirada en Cristo para preservar nuestra alma para vida eterna. El mirar atrás, muchas veces podemos tropezar, podemos caer. Y seguir adelante, puesto nuestra mirada en Jesucristo, donde tendremos la seguridad que Él nos guiará. El seguir a Cristo muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero esas cosas son temporales. Mas Cristo nos ofrece una vida eterna, ese maravilloso regalo que el Señor nos ofrece.
Eso nunca nosotros debemos de olvidarlo. El alimentarse del pan de vida es alimentarse de la palabra, de la verdad, que es Cristo. Todos hemos experimentado del amor, de la misericordia del Señor. Y la invitación hoy día es a seguir por el camino de la santidad, caminando hacia adelante, en obediencia a Dios, y siempre mirando el punto fijo que es Cristo, que nos lleva por el camino de la salvación para alcanzar la vida eterna. Porque en Cristo hay victoria. Él venció a la muerte. Él se entregó por entero para que nosotros podamos tener este privilegio, para que podamos tener este regalo de salvación y alcanzar la vida eterna. La respuesta de Pedro fue: ¿a quién iremos, Señor? Sino a ti. Tú que tienes palabras de vida eterna. Qué acertado fue Pedro al responderle al Señor. Al aceptar al Señor también en nuestro corazón, Él nos rescata del infierno eterno a una vida eterna. El que tiene a Cristo en su corazón, tiene la verdad. Tiene la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Es la palabra viva del Dios vivo y eterno. Y como dice la palabra, la verdad nos hace libres. Y nosotros siempre tenemos que tener esa seguridad. Si tenemos la seguridad de que estamos preparados, estamos listos para alcanzar la vida eterna. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. Y en el capítulo de Juan 3, quisiera terminar con este texto, 3:16, que todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su vida, lo dio todo. Solamente nosotros tenemos que tener la seguridad que desde el momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón, también tenemos el privilegio de alcanzar la vida eterna. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir, y que podamos guardar en nuestro corazón la afirmación de Josué, de esa disposición de servir al Señor primeramente, en gratitud de todo lo que el Señor nos ha bendecido hasta aquí en nuestras vidas. Sabemos que el caminar con el Señor no siempre va a ser fácil, vamos a tener obstáculos, vamos a tener tropiezos, pero el Señor ahí va a estar con nosotros para ayudarnos, porque el Señor vino para eso, para salvarnos, para librarnos de las garras del enemigo, para que nosotros podamos alcanzar una vida eterna para siempre. Ahí es donde el Señor nos tiene ofrecido ese paraíso hermoso. Ahí donde el Señor les fue a preparar para quienes le aceptan principalmente en su corazón. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que inclinemos nuestros rostros para ir en oración.
Buen Padre Celestial, nuevamente, Señor, inclinamos nuestro rostro para agradecerle, Padre Celestial, porque usted habla a nuestras vidas. Padre bendito, gracias, Señor, por ser el pan de vida. Gracias, Señor, porque nos privilegia, Señor, a dar nuestro regalo de salvación. Oh Dios bendito, usted sea, Señor, con nosotros, con nuestras vidas, Señor, para seguir buscándole, para seguir perseverando, Señor. Que podamos tener esa disposición inmediata, Señor, en servirle, en bien de nuestras vidas, en bien de los demás, por el que necesita, Señor, para el que no te conoce, principalmente, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer luz, a ser una guía, Señor, para que también muchos, Padre Celestial, puedan alcanzar la vida eterna. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.